Amén. Dios les bendiga. Bueno, ah, amén, amén. Gracias. Yo sé que. Hermano, pues es una bendición poder una vez más estar aquí, ¿verdad? Para poder venir, como decía el canto, delante de la presencia del Señor. Amén. Y poderle adorar con todo el corazón. No hay nada más precioso. Por eso la palabra expresa que es bueno alabarle, porque en realidad hacemos lo que debemos de hacer, pero aparte es bueno para nuestro corazón, es bueno para nuestra alma alabar a Dios. Y qué precioso es cuando lo podemos hacer con todo nuestro corazón, ¿verdad? Es hermoso eso. Entonces, hermano, pues estamos aquí una vez más. Vamos a seguir en la palabra del Señor. La adoración tiene su lugar, es una manera de adorarle, ¿verdad? Con nuestros labios, expresando, ¿verdad? A Dios agradecimiento, pero también, ¿verdad? Adorar a Dios es también meditar en lo que Él nos habla en su palabra, porque de alguna manera ahí Dios se revela a nuestras vidas. De una manera ahí Dios nos permite que nosotros como sus hijos le conozcamos más con el propósito de que confiemos más en Él, con el propósito de que sepamos, ¿verdad?, de parte de Él cuál es su voluntad para nosotros y, ¿verdad?, aprendamos a vivir conforme la sabiduría de Él, que siempre es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Porque como seres humanos, pues somos pecadores, como hablábamos la semana pasada. Aunque no practicamos el pecado, seguimos pecando, seguimos quedando cortos, seguimos equivocándonos, seguimos de alguna manera muchas veces ah, siendo atrapados en momentos por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos. Y entonces la palabra de Dios está aquí para recordarnos, para estar ahí constantemente guiándonos por el camino correcto, amén. Para que si por alguna razón nos desviamos un poco, sea la palabra de Dios, ¿verdad?, llevada a nuestros corazones por el Espíritu, a traernos a donde debemos de caminar, amén. Y es algo que necesitamos constantemente, así como necesitamos comer para sobrevivir físicamente todos los días, ¿verdad? Así necesitamos también la guianza de Dios todos los días para que nos ayude a ir por el camino correcto. Y por eso estamos aquí contentos, porque es una oportunidad más de meditar en la palabra de Dios. Amén. Y estamos entonces en Mateo. Y hermano, pues hoy en este día terminamos con esta, si se le puede decir, serie, este pasaje que titulamos desde que comenzamos el capítulo 6, la verdadera espiritualidad. Y lo vamos a terminar con este tema que habla sobre el ayuno, ¿verdad? Yo les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 18. Vamos a orar después de eso y después vamos a leer, ¿verdad?, desde el 1 al 18 para que nos recordemos y agarrar el contexto de por qué Jesús está hablando lo que nos, ¿verdad?, enseña en este pasaje. Entonces, Mateo capítulo 6, verso 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, pedimos que tú bendigas tu palabra una vez más en esta mañana. Señor, pedimos que prepares nuestros corazones, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, un corazón atento,
Señor, para oír tu voz. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de tu palabra y que, Señor, no seamos indiferentes, sino que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu, que nos enseña estas verdades, Señor, para que nosotros aprendamos y podamos nosotros vivir de la manera que a ti te agrada, Padre. Ese es el propósito principal, agradarte a ti, Señor, porque no queremos vivir una religión, queremos caminar en una relación viva, sincera contigo, Padre. La religión aleja de ti, Padre. La religión esclaviza, la religión, Señor, mata toda sensibilidad a tu presencia, pero una relación sincera contigo a través de Cristo, Señor, nos permite tener una comunión genuina en la cual tu presencia, Señor, se mueve en nuestras vidas y llena nuestros corazones, y eso es lo que queremos. Por eso pedimos que tu palabra nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, hermano, veíamos el pasaje en el cual nos vamos a enfocar, que habla sobre el ayuno. Pero yo quisiera que rápidamente voy a leer desde el verso 1 hasta el 18 una vez más para agarrar el contexto de lo que empezó esta serie, ¿verdad?, que le titulamos La verdadera espiritualidad, donde hemos tocado puntos importantes que debemos nosotros considerar, porque Jesús los mencionó aquí. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermano, ¿por qué le pusimos a esta serie de mensajes que envuelven este pasaje la verdadera espiritualidad? Porque aquí vemos claramente que Jesús está tratando con la hipocresía religiosa, ¿verdad?
Entonces, ese es el tema principal de lo que Jesús está hablando aquí. Está de alguna manera exponiendo la hipocresía, ¿verdad?, espiritual, y dice y nos muestra cuál es la verdadera espiritualidad que agrada a Dios. Ese es el mensaje principal de aquí. Y eso es muy importante para ti y para mí, porque como seres humanos, también como los fariseos, también como los escribas, podemos caer en eso fácilmente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa tiende a querer recibir el reconocimiento de los demás, tiende a querer vanagloriarse, tiende de alguna manera a hacer las cosas nada más por hacerlas, y se olvida muchas veces de involucrar el corazón, que es lo que Dios está buscando en esto. Y por eso es importante para nosotros, y por eso Jesús lo toma el tiempo para enseñarlo. Y es algo importante que tú y yo tenemos que tener presente. Amén. Entonces, hermano, en este pasaje lo que vemos tres disciplinas espirituales, la cual todo verdadero cristiano, todo aquel que se dice seguir a Cristo, debe buscar practicar. Amén. Debemos buscar practicar si verdaderamente estamos en Cristo y le amamos y queremos seguirle. ¿Por qué? Porque como les decía, si Jesús tomó este tiempo en el Sermón del Monte para hablar de esto, para enseñarlo, es porque es muy importante. Si no, Él no hubiera tomado ese tiempo para enseñar, hubiera enseñado otra cosa. Entonces, hermano, ¿cuáles son esas tres disciplinas espirituales que nosotros como creyentes debemos de buscar? Es dar limosna, que es ser misericordiosos con los necesitados, ¿verdad? Debemos también orar, hablamos de la oración, muy importante, y también debemos de ayunar. Estas tres disciplinas espirituales deben de ser parte de nuestra vida, ¿verdad?, y nuestro caminar con Cristo. Estas disciplinas espirituales, hermano, era algo con lo que el pueblo de Israel se identificaba. Y como vemos aquí, especialmente los líderes, porque recordamos aquí que Jesús ataca su hipocresía de ellos, porque sí las hacían, pero no la estaban haciendo con un corazón sincero, sino lo hacían, ¿verdad?, con motivaciones erróneas, de las cuales Dios sabía, ¿verdad? Los hombres estaban siendo tal vez engañados, pero Dios sabía y tenía presente las intenciones de su corazón. Entonces, vemos que estas tres prácticas se practicaban en el pueblo de Israel, y especialmente los religiosos, que aquí especifica escribas y fariseos. Y no solamente, ¿verdad?, buscaban practicarlas, sino eran estrictos, hermano, eran estrictos en llevarlas a cabo. O sea, no era que, oh, pues si me acuerdo, ellos eran estrictos en llevarlas, y pero el problema era que cuando ellos lo hacían, ellos buscaban que fuera evidente que lo estaban haciendo, ¿verdad?, ante los demás, ¿verdad? Y la cosa es que cuando uno practica estas disciplinas espirituales son para allegarse a Dios, para buscar a Dios. Y ellos querían dar la impresión de que estaban buscando a Dios, pero en realidad estaban buscando llamar la atención hacia ellos mismos. Y pues nosotros también tenemos que tener cuidado, porque digo, nosotros somos muy propensos, sin darnos a veces cuenta, a buscar lo mismo que ellos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué hace Jesús aquí en este pasaje? Bueno, Jesús expone, hermano, la verdadera motivación que había en el corazón de ellos y que los movía a hacer lo que estaban haciendo. Y Jesús los expone ahí, y a través de los tiempos, a través de las generaciones, Jesús sigue exponiendo hasta cierto tiempo, de alguna manera. Uno puede engañar a los demás, pero al final de cuentas, si tu adoración a Dios, ¿verdad?, no es sincera, de alguna manera Dios se va a encargar de sacarlo, ¿verdad?, a la vista de todos, a la luz. Entonces, hermano, Jesús está exponiendo la motivación que había en el corazón por la cual ellos lo hacían. ¿Y qué hace Jesús? Lo primero que Jesús hace es
dar una advertencia a sus seguidores que están escuchando este mensaje del Sermón del Monte. Y en el verso 1 del capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia. O sea, lo que ustedes hacen, ¿verdad? Que ustedes quieren aparentar una vida piadosa y que son cosas que a Dios le agradan y que la deben de hacer y que les benefician si las hacen correctamente. Bueno, esas cosas, dice, ustedes no las hagan para que los demás lo vean. Háganlo para que verdaderamente Dios se agrade de ustedes, ¿verdad? Y le den la gloria a Dios con esto. Por eso, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es una advertencia que Jesús les hace a ellos en ese momento y es una advertencia que nos sigue haciendo a nosotros en estos tiempos. Jesús le está diciendo básicamente, cuídense. Cuando ustedes hagan esto, no lo hagan con la motivación incorrecta. De lo contrario, lo que ustedes están haciendo, ¿verdad?, pierde el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, darle gloria al Padre, hacerlo para la honra de Él. Amén. Ese es el objetivo principal. ¿Y qué pasa si nosotros no llegamos a ese objetivo principal? Pues obviamente no vamos a recibir la recompensa del Padre. Y es lo que Jesús está advirtiendo. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hermano, es una advertencia contra la hipocresía y es un llamado a la verdadera espiritualidad. Y como le digo, la religión muchas veces te lleva a eso, a la hipocresía, a la apariencia, a la falsedad. Pero Dios está buscando a gente que verdaderamente desee encontrarse con Él, que verdaderamente desee, ¿verdad?, servirle y que verdaderamente desee vivir una vida espiritual que sea genuina delante de Dios y que le lleve la gloria a Él. Entonces, la intención de Jesús aquí es corregir las prácticas religiosas hipócritas de los líderes religiosos. Sus motivaciones detrás de sus prácticas no eran sinceras, no buscaban realmente a Dios y su gloria, sino deseaban ser vistos y alabados por los hombres. Todo era un show prácticamente para aparentar ser súper espirituales y vanagloriarse delante de los hombres. Y hermano, pasa muy seguido esto en la iglesia, pasa muy seguido. Y de repente uno, sin darse cuenta, muchas veces también caes en eso. Y por eso hay que estar examinando nuestro corazón constantemente y pidiendo al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude para que nosotros no caigamos a tomar estas actitudes y caigamos en hipocresía y solamente hagamos estas cosas como algo que ya sabemos cómo hacer y lo hagamos sin verdaderamente pensar en ello, sin verdaderamente dirigirnos a Dios, sino solamente hacerlo por hacerlo para que los demás vean que soy cristiano y que amo a Dios y que conozco. Es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo y ir a Dios para que Dios nos ayude a no caer en lo mismo que estos líderes religiosos habían caído. Entonces, hermano, ¿qué hace Jesús? Hace una advertencia y no solamente hace una advertencia, nos enseña cómo debemos nosotros hacerlo correctamente para que a Dios le agrade. Y entonces veíamos desde el verso 1 ahí en adelante del capítulo 6, que Jesús nos enseña que cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, cuando vamos a tener misericordia de alguien, no lo hagamos, ¿verdad?, como ellos lo hacían, nada más para ser vistos. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando habla de la oración, dice, cuando nosotros vamos a orar, cuando ores no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hoy, hermano, vamos a cerrar, como les digo, este pasaje. Y, hermano, una vez más, Jesús nos quiere llevar a que nosotros como creyentes, como seguidores de Él, busquemos que nuestra piedad sea verdadera, hermano. Que busquemos la verdadera espiritualidad, la verdadera consagración, la verdadera búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús nos va a decir cómo debemos de hacerlo nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros practiquemos el ayuno, Jesús nos da la manera correcta como debemos de hacerlo. Y en el versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está dejando en claro, hermano, que aunque estas prácticas, hermano, son buenas y son necesarias para todo creyente, no se trata de un simple ritual religioso, sino Dios busca un corazón sincero que busque agradarle a Él y darle la gloria. Amén. Estas prácticas son buenas y son necesarias para todo creyente, pero no se trata de solamente hacer rituales religiosos, sino se trata de hacerlo con todo el corazón. Entonces dice, cuando ayunéis, aquí Jesús dice, cuando ayunéis. El ayuno es algo que Jesús da por sentado que todo creyente va a practicar. Amén. Al igual que nos dice cuando des limosna, al igual que nos dice cuando ustedes oren, también dice cuando ustedes ayunen. Entonces, de alguna manera vemos que a través de esto Jesús está dando por sentado que todo seguidor de Él va a hacer estas cosas, las debe de hacer. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué estas tres disciplinas espirituales son tan importantes para la vida devocional a Dios? O sea, para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. ¿Por qué estas tres disciplinas son tan importantes? Porque de alguna manera es la forma que nosotros podemos imitar a Dios, acercarnos a Dios, ¿verdad? Y cuando practicamos nosotros el ayuno, nos separamos de las cosas de este mundo para enfocarnos solamente en Dios. Amén. Esas cosas que nos privan, que nos alejan, que nos desvían, pues las hacemos a un lado para concentrarnos y enfocarnos solamente en el Señor. Y todo esto nos ayuda para que nuestra vida, ¿verdad?, se enfoque en una devoción que glorifique a Dios y nos ayude a vivir para su gloria. Y eso es lo que estamos buscando. Amén. ¿Usted quiere vivir para la gloria del Señor? De eso se trata. Amén. Sin embargo, hermano, estas tres disciplinas que debemos de practicar, es importante mencionar que aunque el ayunar es un devocional espiritual para todo creyente, no es un mandamiento, como sí lo es el ser generoso y el orar. En la Biblia vemos muchos pasajes donde se nos manda hacer el bien, a ser misericordioso como Dios es misericordioso, ayudar al necesitado. Se nos manda como creyentes hacer eso. También vemos muchos pasajes donde se nos manda a orar, orar y velar, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Se nos manda, hay muchos pasajes que nos manda que nosotros debemos de vivir y tener una vida en oración. Pero hermano,
En la palabra de Dios, ¿verdad? No encontramos en el Nuevo Testamento ningún verso donde haya un mandamiento directo para que ayunemos. Amén. No es un mandamiento, como sí lo es orar y como sí lo es ayudar al necesitado y ser misericordioso. El ayuno lo vemos como un mandamiento en el Antiguo Testamento y se relaciona con el día de expiación. Ese día de expiación todo el pueblo de Israel debía afligir sus almas, que era el ayuno, y esto sucedía solamente una vez al año. O sea, que realmente sí era un mandamiento que Dios les dio al pueblo de Israel, pero solamente ese mandamiento era obligatorio un día al año y era en el día de expiación. Entonces, vaya conmigo a Levítico, verso 16, capítulo 16, verso 29. Levítico capítulo 16, verso 29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. O sea, lo está llamando a un ayuno. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y ahí dele unas vueltas a la página, Levíticos 23, 27. Levíticos 23, 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, hermano, vemos que el ayuno era un mandamiento que el pueblo de Israel debía cumplir una vez al año en la celebración del día de expiación. Y era el único día obligatorio en el cual ellos tenían que hacer esto. Pero para la iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, ya no es un mandamiento. ¿Por qué? Porque como hemos visto muchas otras ocasiones al estudiar la palabra, ya no estamos bajo la ley, porque Cristo cumplió con toda la ley. Amén. Entonces, al igual que otras prácticas religiosas, hermano, los líderes religiosos de ese tiempo habían pervertido la práctica del ayuno, la habían sacado de su sentido original, del propósito por el cual se debería de hacer, la pervirtieron. Entonces, y aunque Dios solamente les había mandado ayunar una vez al año, ellos queriendo dar la impresión de justos y de piadosos, de temerosos de Dios, ¿verdad? Ayunaban 2 veces a la semana. Ellos ayunaban los lunes y los jueves, que era el segundo y el quinto día de la semana, hermano. Ellos habían escogido estos días porque eran los días que ellos pensaban que Moisés había subido a recibir la ley de Dios, ¿verdad? Las 2 veces que subió, y por eso escogieron esos 2 días, para esos días ayunar. Ahora, la verdad, hermano, es que el ayuno solo se había convertido en ese tiempo para ellos como un ritual. ¿Por qué, hermano? Pues cuando ellos lo hacían, se llenaban de una falsa justicia propia y de orgullo espiritual, y lejos de acercarse a Dios por medio del ayuno y tener comunión con Él, pues lo único que ellos buscaban es recibir la admiración de la gente que los veía, para que dijeran, oh, cuánto aman a Dios y cuán espirituales ellos son. Amén. Entonces, hermano, vemos que esto de que ellos
practicaban el ayuno 2 veces a la semana, aunque no era un mandato, sino una vez al año solamente. Lo vemos si va conmigo a Lucas capítulo 18. Pasaje muy conocido. Lucas capítulo 18. Voy a leer del verso 9 al 12. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Ayuno qué? 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Sí, entonces vemos ahí, hermano, que ellos ayunaban, y está hablando de un fariseo que de alguna manera se estaba enorgulleciendo de su propia justicia, y dice que oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú oras o piensas de esta manera, ¿verdad? No estás llegándote a Dios. Tu oración no llega a Dios, Dios no la oye, estás orando tú solo. Y un corazón así, hermano, pues entonces no puede agradar a Dios. Y ellos presumían: yo oro 2 veces, no soy como este publicano, yo oro 2 veces ayuno 2 veces a la semana y yo doy limosna. Entonces, hermano, su corazón estaba guiado por la motivación de recibir la vanagloria y el reconocimiento de los demás. Y eso es lo que Jesús está de alguna manera reprendiendo y advirtiendo en esta enseñanza. Todas sus prácticas de ellos estaban pervertidas. Ya no eran las prácticas, hermano, motivadas por un sincero y temeroso corazón de Dios, para un beneficio espiritual, para crecer en el conocimiento de Dios, para recibir sabiduría, para poder, ¿verdad?, tener comunión con su presencia, sino solamente lo que ellos querían era vanagloriarse delante de los hombres. Y digo, tenemos que nosotros tener mucho cuidado con eso, de no caer en eso, hermano. Entonces, esos días también, hermano, que era lunes y jueves, también se convirtieron en los días de mercado. Usted no sé si tiene un día aquí donde dice: este es el día de marqueta, el lunes o el sábado, este día vamos a ir a comprar comida para toda la semana. Bueno, esos días de lunes y jueves también se habían convertido los días de mayor marqueta para el pueblo judío. ¿Y sabe cuál era la intención detrás de los fariseos de hacer estas prácticas esos días? Era cuando más gente había en las calles. Ya ve que dice que se paran en las calles y hacen grandes oraciones y todo eso. ¿Era por qué? Porque en esos días había más gente en las calles y ellos querían que la gente lo viera. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que buscaban, ser reconocidos por los hombres. Entonces, hermano, ayunar es abstenerse de alimentos. Todos sabemos eso, es no comer. Eso es ayunar. Ayunar debe ser un acto voluntario, no algo que se force, porque no es un mandato, hermano, que nosotros tenemos que practicar constantemente, como sí lo es el orar y el hacer el bien, tendiendo misericordia a los necesitados. O sea, en realidad se nos manda a hacer el bien todos los días, se nos manda a orar todos los días, pero no es un mandato que tenemos que obedecer de ayunar todo el tiempo. Por eso el ayunar es un acto voluntario y no un mandato que Dios nos da. Amén. Entonces, aunque ayunar no se exija por Dios como una práctica constante, cuando se lleva a cabo un ayuno, hermano, se debe hacer conforme a los principios bíblicos
y la motivación correcta. No es un mandato, pero hay principios bíblicos que nos muestran cuál es la correcta manera de hacerlo. Y nosotros, como todo, debemos basar nuestros ayunos a los principios bíblicos y no a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino como la Biblia nos enseña. Amén. Entonces, hermano, hay gentes que practican el ayuno en nuestros tiempos por razones de salud, porque su médico se lo recomendó, y otras por cuestiones de perder peso. Pero, sí, es la verdad. Pero el ayuno bíblico tiene su base en un propósito espiritual. Ayunar, hermano, con la mentalidad de que eso me va a ayudar a bajar de peso y que todo, o sea, si lo va a hacer por razón de salud, hágalo así, pero este no es un ayuno bíblico o un ayuno para buscar la presencia de Dios. Amén. El ayuno bíblico tiene como base, ¿verdad?, un propósito espiritual. ¿Cuál es ese propósito? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, hermano. Siempre que vemos personajes bíblicos ayunando, siempre los vemos con la motivación y el propósito de encontrarse ¿con quién? Con Dios, amén. Entonces, hermano, por eso el ayuno bíblico siempre debe ir acompañado con oración. Siempre debe ir acompañado con oración. El ayuno sin oración solo es aguantarte el hambre. O sea, si tú no vas a acompañar el ayuno con oración, come mejor. Porque lo único que estás haciendo es malpasándote. No es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico va acompañado de oración, amén. El ayuno sin oración es aguantarte hambre y no cumple con el propósito bíblico. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos sobre el ayuno. Vemos a Daniel ayunó, Nehemías ayunó, Esdras ayunó. Muchos personajes bíblicos ayunaron, hermano. Y también, hermano, en el Nuevo Testamento vemos ejemplos también que nos menciona sobre gente piadosa que también, ¿verdad?, ayunaba. Menciona a Ana ahí en el capítulo 2 de Lucas, esa profetisa que cuando vio a Jesús, ¿verdad?, ahí que lo llevaron al templo, dice que ella tenía muchísimos años de viuda y se dedicaba, ¿verdad?, a servirle a Dios en oraciones y en ayuno. Y también vemos a Pablo y vemos muchos ejemplos donde vemos, ¿verdad?, que nos puede dar los principios bíblicos para el ayuno cuando nosotros ayunamos. Hay cosas, hermano, en el mundo espiritual que solo suceden por medio del ayuno y la oración. No es un mandamiento el ayuno, pero hay cosas en el mundo espiritual que solo suceden por medio del ayuno y la oración. Y Jesús lo dijo en Mateo 17:21. Pero este género, dice, no sale sino con ayuno, con oración y con ayuno. Cuando le trajeron un enfermo a los discípulos, el padre desesperado lo llevó delante de los discípulos para que oraran por él, pero no sucedió nada. Vino Jesús y el padre le da la queja, ¿no? Pues lo traje delante de tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús, ¿verdad?, lo hizo. Liberó a este hijo de esta persona y después los discípulos, como avergonzados acá, después a solas con Jesús, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y ya Jesús en la parte última le dice, este género no sale sino con oración y con ayuno. Porque estamos, hermano, peleando también con un mundo espiritual, amén. Y hay cosas que solamente pueden ser liberadas por medio de estos dos medios, amén. Obviamente es Dios el que lo hace, pero estos medios son los que nos llevan a Dios para que Dios lo haga, amén. Entonces, la oración, el ayuno bíblico va siempre junto con la oración. La oración te acerca a Dios y el ayuno te separa y te aleja del mundo para que tu enfoque sea solamente Dios.
¿Por qué? Porque deseas encontrarte con Él. Amén. Entonces, la oración, ¿para qué nos sirve? Para acercarnos a Dios. Amén. Siempre queremos acercarnos a Dios, hablar con Él, tener comunión con su presencia. ¿Qué hacemos? Oramos. El ayuno, ¿qué va a hacer? Nos va a separar del estrés, nos va a separar de las preocupaciones, nos va a separar de la ansiedad, de toda distracción que usualmente hay en el mundo y que nos roba la atención y el enfoque de Dios. Entonces, estas dos cosas juntas nos llevan a hacerlo, ¿verdad?, bajo los principios bíblicos para verdaderamente que sea, ¿verdad?, algo de un beneficio espiritual para nuestras almas. Amén. Entonces, hermano, Mateo, capítulo 9, verso 14 y 15. Mateo capítulo 9, verso 14 y 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos, estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces dice, ayunarán. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Aquí Jesús le estaban reclamando: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros ayunamos? Esos eran los discípulos de Juan el Bautista. Dice: nosotros y los fariseos ayunamos, pero vemos que los discípulos que te están siguiendo no están ayunando. Entonces Jesús les dijo, bueno, le responde con esta pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En este momento ellos no tienen necesidad de ayunar. Dice, pero van a venir días más adelante que lo van a hacer. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ellos no necesitan ayunar porque el ayuno es para buscar a Dios y encontrarte con Él. Y en ese momento, ¿quién estaba con ellos? Dios mismo. Entonces no necesitaban hacerlo. Amén. Más cerca de Dios no podían estar en ese momento, porque Él estaba con ellos ahí. Entonces, por eso, pero van a venir días en que yo me voy a ir, entonces ellos van a tener que ayunar. Cuando estaba con ellos, Él los cuidaba, Él los protegía, Él estaba ahí para ayudarlos. Pero llegaría el día que ya no estaría con ellos, llegaría el día en el cual tendrían que enfrentar sus dificultades, sus tristezas por sí solos. Entonces tendrían la necesidad de encontrarse con Dios para clamar por ayuda. El ayuno, hermano, se asocia con la tristeza, se asocia con el dolor, se asocia con las dificultades. Todo el tiempo que vemos a alguien ayunando es por eso, por eso. Entonces, el ayuno se asocia con la tristeza, con el dolor y con la dificultad. Y tenemos, por ejemplo, al rey David, ¿verdad? A causa de su pecado, él estaba experimentando sufrimiento, dolor, como consecuencia, ¿verdad?, de su pecado. Él estaba pasando por esto. ¿Qué había pasado? Que el hijo que nació de su pecado, de su adulterio, se había enfermado. Y él, de alguna manera, estaba afligido en su corazón, en su alma, y fue delante de Dios, y dice la Biblia que ayunó y oró. ¿Para qué? Para suplicar a Dios por misericordia, porque él quería que ese niño viviera. Pero vemos, hermano, que el ayuno también se asocia con buscar la voluntad de Dios y su dirección en decisiones que tenemos que hacer respecto a su reino y sus propósitos. Entonces, ayunamos cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una tristeza, cuando tenemos dolor y queremos ir a Dios para encontrar
el refugio, la fortaleza y la respuesta a mi necesidad. Pero también muchas veces ayunamos para buscar la voluntad y la dirección de Dios. Entonces el ayuno bíblico no solamente se asocia con el dolor, con la tristeza y la dificultad, también se asocia con nosotros buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y para las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo es un buen día para ayunar? Cuando te sientas de esa manera y quieras encontrar el refugio, la respuesta, la misericordia de Dios, sabes que Él es el único que te puede ayudar y tú vas a Él en ayuno y en oración. Estás por hacer una decisión, no sabes qué hacer en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea. Es una buena ocasión de orar para pedir dirección a Dios, para pedir que Él te revele su voluntad para que sepas hacer la decisión correcta, porque tú quieres caminar bajo su voluntad, porque sabes que su voluntad es buena para ti. Amén. Entonces, el ayuno también se asocia con buscar la voluntad de Dios y su dirección en decisiones que tenemos que hacer respecto a su reino y sus propósitos. Hechos 14, 23. Hechos capítulo 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos aquí a los discípulos del Señor, ¿verdad? De alguna manera ellos estaban envueltos en las cosas del reino, estaban predicando el evangelio, estaban queriendo que las buenas nuevas se esparcieran por todos los territorios de ese tiempo, y ellos estaban buscando la dirección de Dios y estaban nombrando líderes en las iglesias que estaban siendo plantadas, ¿verdad? Y estaban encomendando todas las cosas a Dios. ¿Y cómo se acercaban a Él? A través de ayuno y oración. Amén. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3 dice, y habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes, el Tretarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, con qué se asocia el ayuno, con qué situaciones, las cuales nos muestran, hermano, principios que nosotros podemos tomar para practicar el ayuno de una manera bíblica. Amén. Pero no todo ayuno, hermano, cumple con el propósito bíblico, el cual es llevarnos cerca de Dios. Por eso le digo, si vas a ayunar, si voy a ayunar, debemos de buscar llevar ese ayuno bíblicamente con la intención correcta, amén, con el corazón correcto. ¿Por qué, hermano? Porque, como le digo, la intención es allegarnos a Dios, tener un encuentro con Dios. Pero cuando el corazón no es sincero, el ayuno, ¿qué pasa? Es rechazado por Dios. Es rechazado por Dios. No nada más es rechazado. Dios lo detesta. Dios lo detesta. ¿Por qué? Porque Dios detesta la hipocresía. Y cuando nosotros no lo hacemos con la intención correcta, cuando nosotros no lo hacemos para llegarnos a Dios, cuando nosotros solamente lo hacemos para aparentar y llamar la atención y creernos más espirituales que los demás, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Rechaza tu ayuno. Si la motivación no es para devoción espiritual, el ayuno no tiene ningún valor para Dios. Por tanto, Jesús hace esa advertencia a ellos en ese tiempo, a nosotros en ese tiempo. ¿Cuál es esa advertencia? ¿Sabes qué? No vas a recibir nada de parte de Dios.
No vas a recibir recompensa, no te vas a encontrar con Dios, no va a ser contestada tu petición, no va a ser quitada tu angustia, no va a pasar nada en tu vida. Todas palabras que tú estás repitiendo y según estás hablando conmigo, no las estoy oyendo. No va a suceder nada. Porque para Dios, cuando nosotros no vamos con un corazón sincero, cuando no seguimos los principios bíblicos, solamente estamos haciendo un ritual religioso. Y es lo que estaban haciendo los líderes religiosos en ese tiempo. Buscando el reconocimiento de los hombres, vanagloriándose. Por lo tanto, cuando eso es lo que buscaban, dice Cristo, si ustedes buscan el reconocimiento de los hombres, la gloria de los hombres, ya tienen su recompensa. Ya ellos dicen que qué santos son ustedes, ya ellos piensan que ustedes están más cerca del reino de Dios, ya ellos los alaban de alguna manera, los admiran, ahí está su recompensa de ustedes. Pero de Dios no van a recibir nada. Aguantar el hambre y dar una apariencia de sacrificio para fingir una vida piadosa falsa, mientras el corazón está lleno de maldad, de impureza y de egoísmo, no pasa desapercibido de parte de Dios. O sea, puede engañar a la gente aquí, nos podemos engañarnos juntos, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. No puede pasar desapercibido eso. Amén. Y vamos a un pasaje para demostrarles que Dios está al pendiente de todo una vez más. Isaías 58. Isaías 58, verso 1 al 8, vamos a leer. Y vamos a ver qué piensa Dios cuando nuestro ayuno y nuestra búsqueda de Él no va con un corazón sincero, sino solamente es un ritual. Cuando nosotros nos acercamos a Él según buscándolo, pero estamos nosotros, ¿verdad?, manteniendo un corazón lleno de maldad, de impureza y de egoísmo. Entonces, ¿cómo reacciona Dios a esto? Isaías 58. Amén. Verso 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios está diciéndole al profeta que haga esto. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, dice, me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, tratan de venir a mí y aparentar como que sus corazones están verdaderamente buscándome, están buscando hacer mi voluntad, dice. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será
tu retaguardia. ¿Sí? Entonces, hermano, lo que Jesús está advirtiendo aquí es algo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta, hermano, para que cuando nosotros practiquemos, ¿verdad?, estas cosas que son buenas para nosotros, que nos deben de ayudar a buscar a Dios, a crecer espiritualmente, a vivir una vida piadosa, no se vuelvan solamente en un ritual que lejos de acercarnos a Dios nos está separando de Él. Amén. Entonces, leíamos al principio, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hermano. Entonces, hermano, ¿qué enseñanza nos deja Jesús en este pasaje de Mateo? Bueno, aunque no se te haya quedado nada de lo que dije, se te debe de quedar que Dios detesta la hipocresía. Amén. Dios detesta la hipocresía. Dios detesta nuestras acciones según buenas y justas con la motivación incorrecta. Amén. Si otra cosa se te debe de quedar es que Dios le da valor a la intención de tu corazón. Eso es lo que cuenta para Dios. ¿Por qué haces las cosas? ¿Con qué motivación? ¿Qué te mueve a hacerlo? Y es lo que Dios va a estar viendo. Y depende de eso, de ahí depende la recompensa de Dios. Amén. Y otra cosa también que de alguna manera se nos dice aquí es que a Dios nadie lo engaña. Así como Jesús estaba exponiendo la hipocresía de estos líderes religiosos, si tú y yo, ¿verdad?, no hacemos las cosas del corazón y para Dios y para la gloria de Dios y para crecer espiritualmente, y lo hacemos solamente como un ritual, como algo para aparentar a los hombres, para algo que no somos, tal vez engañemos por un tiempo a la gente, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y tarde que temprano, así como está exponiendo a los líderes religiosos, te va a exponer a ti, te va a exponer a mí, si nosotros caemos en eso. Porque la luz de Dios siempre va a exponer las tinieblas. Amén. Entonces, hermano, Dios detesta la hipocresía. Dios da valor a la intención del corazón. A Dios nadie le engaña. Y Él sabe cuál es la verdadera espiritualidad. Entonces, hermano, debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón así. ¿Qué pasa? Es por nuestro propio bien eso. ¿Por qué, hermano? Porque la hipocresía espiritual nos roba de lo que verdaderamente necesitamos. Hemos visto a través de esta enseñanza que dependemos de Dios para todo. Dependemos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros caemos en la falsedad, en la hipocresía? Vamos a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque nos roba de lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué necesitamos? La comunión con Dios. Entender, como dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Tú y yo debemos de tener eso en nuestro corazón y pedirle: Señor, yo no puedo solo. Yo te necesito. Cada día. No soy nada sin ti. Necesito tu presencia. Ese debe ser nuestro corazón. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Comunión con Él, hermano. Comunión con Él. Voy a leer este versículo, ya no lo iba a leer, pero lo voy a leer porque es lo contrario de la hipocresía y es lo que tú y yo tenemos que tener presente. Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13.
Amén. Verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De eso se trata aquí, hermano, de buscarle con todo el corazón. Si nosotros, hermano, dejamos de tener en cuenta esta tan importante, hermano, a Dios solamente le encontramos cuando le buscamos con todo el corazón. Y la hipocresía es lo contrario de esto. ¿Tú quieres encontrarte con Dios? ¿Tú quieres tener comunión con su presencia? Búscale de todo tu corazón. Tienes tus defectos, tengo mis defectos, nunca vamos a ser perfectos aquí, seguimos fallando, pero vamos a cuidar que ser sinceros delante de Dios, vamos a cuidar buscarle con todo el corazón, porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios busca y es lo que Dios espera, que su pueblo le busque con todo el corazón, porque es ahí entonces cuando nosotros vamos a poder, ¿verdad?, encontrarlo a Él. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón no es sincero? Cuando le servimos solamente, ¿verdad?, de palabra, pero nuestro corazón anda lejos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Perdió todo, fue llevado en cautiverio, cayó esclavo. Y eso es lo que pasa con el creyente cuando no le busca de todo el corazón. Cuando cae nada más en una vida rutinaria y cae en la hipocresía. Viene otra vez a caer esclavo de muchas cosas, de sus propios deseos, de sus propios sentimientos, de la maldad que hay en el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando todo eso sucede en la vida del creyente, entonces la comunión con Dios se va. Amén. Pero Dios es bueno y aunque hayas caído en eso, Dios te invita a volverte. Cuando Daniel oraba y ayunaba, reconocía el pecado del pueblo, el pecado de la nación, su pecado. Cuando Nehemías oraba y ayunaba, reconocía su pecado, reconocía el pecado de sus padres, reconocía el pecado del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Se mueve a misericordia y perdona, y restaura, y abre las puertas. Y es lo que puede hacer con toda la vida de sus hijos, que por una razón u otra se descuidó, pero que ahora arrepentido viene a Él y le pide perdón y quiere buscarle con todo su corazón. Él está listo para restaurar y perdonar. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, mi Dios, que es sabiduría. Gracias por esa advertencia que nos das, Señor, de tener presente siempre que a ti nadie te puede engañar, Señor. Que tú ves el corazón, que ves los pensamientos y que, Señor, tu recompensa, mi Dios, será acorde con la motivación de los corazones y la sinceridad del corazón. Padre, en esta hora te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que como humanos también hemos caído en estas cosas. Muchas veces sin darnos cuenta y otras veces porque, Señor, no hemos tomado la atención y la seriedad que corresponde a esto y hemos hecho cosas por vanagloria, hemos hecho cosas para ser vistos, hemos hecho cosas por hipocresía, sin sinceridad y todo esto, como nos muestra tu palabra, es pecado, Señor. Y pedimos perdón, mi Dios. Pedimos perdón con todo nuestro corazón y pedimos que nos ayudes, mi Dios, a tener esto presente y andar delante de ti con un corazón sincero, Señor. Que tengamos presente todo el tiempo que no se trata de una religión o de rituales que debemos de practicar, Señor, para dar una apariencia piadosa o de santidad, sino que se trata de acercarnos a ti en humildad,
en sinceridad, con un corazón, Señor, que verdaderamente quiera estar delante de ti, reconociendo su necesidad y dependencia de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Estas prácticas, Señor, ah, espirituales que nos ayudan de alguna manera a ir, Señor, teniendo una vida devocional que crezca en el conocimiento tuyo, en la sabiduría tuya, Señor. Padre, ayúdanos a ponerlas por obra en nuestro diario vivir, Padre, pero ayúdanos a hacerlo de la manera correcta como nos enseñas, mi Dios. Ayúdanos a ser una iglesia, mi Dios, que busca tener una verdadera comunión con tu presencia y no solamente, mi Dios, hacer lo que hacemos, Señor, por cumplir solamente. Ayúdanos a tener presente, Dios mío, cada día lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo y cuánto te necesitamos y que sin ti no podemos hacer nada, Padre, para que nosotros cada vez que detectamos, Señor, estos malos hábitos de hacer las cosas, Padre, de una manera incorrecta, podamos ir a ti para que tú nos perdones y cambies nuestro corazón para hacerlo de la manera que a ti te agrada, Padre, y te lleve gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén.